Herzlich willkommen zu Schreibskribir. Esta es la primera entrega de nuestra serie de talleres de escritura auspiciada por el Instituto Goethe de Buenos Aires, por la biblioteca del Instituto Goethe de Buenos Aires, acá en estos confines virtuales que estamos compartiendo en estos días. Este taller es un taller de escritura en alemán para personas que no necesariamente sepan alemán. ¿Cuál es el objetivo de un taller así que podría parecer una provocación para algunas personas? Existe el prejuicio de que no habría que escribir literatura en un idioma que no fuera el llamado idioma materno. Sin embargo, también sabemos que existen famosos casos de escritores que se han expresado y que han escrito excelentes textos en otros idiomas como Beckett o Nabokov o Gerasim Luka, para nombrar arbitrariamente algunos, y no existe ningún motivo, ningún buen motivo por el cual privarnos de escribir en otros idiomas. Dicho de otra forma, el título oficial de esta serie de talleres es Talleres de Escritura para Alemán Curiosos, Curiosas, Curiosos, Curioses, Curiosexes, como ustedes prefieran. Y ahí ya vemos un elemento raro, acá lo pueden ver escrito. Los alemán curiosos, ¿qué serían? ¿Qué es esa palabra rara compuesta de dos palabras con un guión al medio? Bueno, acá ya observamos una alemanización del castellano, porque como algunos de ustedes tal vez sepan, el alemán tiende a formar palabras compuestas, sobre todo en lo que son los sustantivos. Entonces, al escribir la palabra alemán curiosos, de algún modo ya estamos empezando a escribir en alemán. De esa forma iremos avanzando de a poco en 4 fechas distintas, acercándonos al idioma alemán, porque ¿cuál es la mejor forma de acercarse a un idioma? Pues conociéndolo, y lo haremos de forma lúdica. No vamos a empezar con gramática, no vamos a empezar con las estructuras más complicadas, sino que vamos a empezar con lo que sería la materialidad del idioma. Ahora, ¿qué es la materialidad? La materialidad del idioma son los fenómenos que primero encontramos, con los cuales primero nos topamos, o sea, los sonidos y todo lo que es lo gráfico, lo escrito, ¿no? Esos elementos que al mismo tiempo pueden resultarnos raros. Existe, para seguir con otro prejuicio, un prejuicio sobre el alemán, que el alemán supuestamente sería un idioma muy difícil, ¿no? A mí me pasa muchas veces que me dicen, sos alemán, el alemán es muy difícil, me encantaría aprenderlo, pero no sé. Bueno, todo eso es mentira. Todos los idiomas son difíciles y todos los idiomas pueden llegar a ser fáciles si uno quiere realmente conocerlos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá en esta primera fecha les voy a ir mostrando algunos ejemplos de textos literarios en alemán para que puedan aprovechar lo que distingue el idioma alemán, por ejemplo, del castellano. Vamos a mirar algunos aspectos, algunas características en los cuales estos dos idiomas difieren.
vamos a escribir entre las lenguas acercándonos de distintas formas a las respectivas características de cada idioma. Vamos a hacer hincapié en lo ajeno y vamos a ir adquiriendo una conciencia cada vez mayor de las estructuras, tanto del alemán como tal vez también del castellano. Se pueden diferenciar los idiomas de muchos modos, pero en realidad cada idioma está compenetrado de muchos otros idiomas y muchas veces las razones, los motivos, los argumentos con los cuales nosotros definimos un idioma son históricos, políticos, pero muchas veces no son necesariamente lingüísticos. Entonces el continuo de un idioma siempre se ve interrumpido o compenetrado por otros idiomas, todo fluye y por ende siempre uno habla, lee, escribe entre lenguas. También siempre asociamos, escuchamos una palabra en un idioma que nos hace acordar una palabra en otro. Todas esas son cosas que vamos a investigar y ojalá aprovechar acá. Ya hemos visto una característica del alemán, que son las palabras compuestas, ¿no? Que es uno de los motivos por el cual por ahí algunas personas creen que el alemán supuestamente sería tan difícil porque arma esas palabras muy largas. eh, Algunas ya veremos un poco más adelante, pero también vamos a ver que en realidad se pueden leer y descifrar y desarmar fácilmente. Por ejemplo, el alemán comparte con el castellano esa hermosa facilidad de que casi todo se lee casi tal como se escribe, ¿no? No es como el francés, por ejemplo, ¿no? Que tiene una ortografía muy distinta de la pronunciación. Acá les preparé algunos ejemplos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Si miramos esas palabras en francés, por ejemplo, le mois d'août, no le mois d'août, no es le mois d'août, o lo otro no es ils mangent o mangen, sino ils mangent les cadeaux, y el filósofo que se llama Foucault y no Foucault, o Foucault o Foucault, ¿no? Eso es, acá sí tenemos una dificultad en cuanto a la relación entre lo escrito y lo pronunciado, y por suerte el alemán y el castellano son bastante más fáciles en cuanto a esto. Ahí ya les podemos quitar un miedo. Vamos a meternos entonces con lo gráfico y con lo sonoro de las palabras, de los idiomas. Podemos observar distintas características tal vez interesantes con las que podemos o no trabajar, pero siempre es interesante mirar esos detalles, estar atentos y atentas a estos detalles. Por ejemplo, si miramos la frecuencia de palabras de las letras, perdón, en alemán y respectivamente en castellano. Ahí podemos ver que la frecuencia de las letras en alemán, ¿no? O sea, la letra más frecuente es la E, sería por la N, por la I, o sea, el 16% aproximadamente de las letras en el léxico alemán.
es la letra E, después la N, la I. Y ahí ya podemos empezar a jugar un poco, ¿no? Podemos decir que hay una palabra larga que es una palabra rara que es una palabra que acaba de inventar la estadística. También podemos observar algunos signos raros, ¿no? En los puestos 23 a 26, que curiosamente están todos juntos, que son las letras que no existen de la misma forma en el castellano, salvo la U en el 23, en el puesto 23, pero que en castellano funciona de otra forma, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en la palabra vergüenza, ¿no? Los dos puntos arriba de la U que sirven para que no sea vergüenza, y en alemán es para siempre marcar el sonido U, ¿no? Como los puntos sobre la A son la E, los dos puntos sobre la U la U, y en el puesto 26 esa letra rara que en alemán se llama SZ o scharfes S, que sería una S bien pronunciada, como de la serpiente. Bueno, estos grafemas, esas letras en el castellano no existen o no existen de la misma forma. Tal como en alemán, por ejemplo, no existe la che, la elie o por supuesto la ñ, que tal vez sea la letra castellana más característica, más emblemática. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque estos son elementos interesantes con los cuales podemos jugar o a partir de los cuales nos podemos acercar a un idioma, a lo extraño de un idioma y a lo que define o hace un idioma. Si encontramos palabras con estas letras, ¿no? Eso ya nos marca algo distintivamente alemán, tal como si nos encontramos con palabras que tienen ñes, reconocemos fácilmente que se trata de palabras en castellano, incluso si no sabemos español, si no sabemos castellano, vemos esas características y empezamos a reconocer el idioma. Bueno, esos son juegos, esas estadísticas son interesantes. Si miramos lo mismo en castellano, se nos forma una palabra distinta, podemos ver la palabra bueno, acá los porcentajes no están este, no están ordenados de la misma forma, pero tenemos acá abajo una seguidilla y entonces vemos que la palabra correspondiente, si lo queremos llamar palabra, sería un orden bastante distinto, ¿no? O sea, vemos que a diferencia del alemán, por ejemplo, las tres primeras letras con más frecuencia son todas vocales, E, A, O, después la S, la R y la N, mientras que en alemán teníamos también la E, pero después una N, después una I, después una R, ¿no? Entonces ahí ya vemos que hay diferencias importantes entre los dos idiomas a nivel sonoro por la mera frecuencia de cada letra. ¿Por qué tanto hincapié en un detalle tan pequeño cuando se trata de querer empezar a escribir? Pues siempre al escribir la sonoridad, las estructuras, los pequeños detalles resultan ser muy importantes y más conciencia tengo, más posibilidades tengo para darle color, sonido, ritmo, melodía, etcétera, etcétera, al texto, a la obra
que estoy escribiendo. Una de las tradiciones literarias que más se concentró en esos detalles materiales del lenguaje eh, es la tradición de la llamada poesía concreta. La poesía concreta fue definida de muchos modos distintos. Curiosamente tuvo sus desarrollos más fuertes desde los años 50, de un lado en Europa, de la mano de exponentes como Eugen Gomringer en Suiza o Gerhard Rühm en Austria, Ernst Jandl también en Austria, y al mismo tiempo acá en Latinoamérica, más que nada, o también más prominentemente en Brasil, de la mano de los hermanos de Campos, por ejemplo, solo para nombrar dos de los exponentes más conocidos y más importantes. ¿Qué hace la poesía concreta? La poesía concreta, acá les muestro la tapa de un catálogo, de una muestra que había organizado el Instituto Goethe en los años 70, justamente, en castellano y en alemán, para promover la poesía concreta. Y podemos ver en esa tapa una obra de Ferdinand Krivet, y como veremos muy bien, ¿no? Se trata de una especie de espiral eh, hecho de palabras o fragmentos de palabras, de muchas letras, y no necesariamente se trata de un texto eh, legible en el sentido tradicional, ¿no? Es un texto que podemos mirar, podemos aprovecharlo, podemos leer algunos fragmentos, podemos leer sucesiones de palabras, algunas letras están cortadas. Entonces hay otra lógica, una lógica más material, más gráfica, si queremos, más sugestiva también. Podemos reconocer palabras tal vez, o nos hace acordar de palabras en distintos idiomas, no estamos pensando en un idioma solo. Vemos fragmentos de palabras que son francesas, como oui, ¿no? Que vemos ahí, ¿no? Acá vemos algo en castellano, aquí, allá, Wesen, que eso probablemente sea alemán, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos acá ver cómo nos encontramos también entre las lenguas. En la poesía concreta, bueno, muchos autores la definieron de forma muy distinta, pero lo que prevalece es esa concentración en las bases materiales. Les voy a seguir mostrando ahora algunos ejemplos para que vean qué puede ser, ¿no? Y hacer la poesía concreta, y por qué eso es interesante para nosotros para empezar a escribir, por ejemplo, en un idioma que no necesariamente sea nuestro idioma materno, ¿no? Sin la necesidad de dominar perfectamente todos los aspectos del idioma, como por ejemplo la gramática, podemos hacer bastante. Eh, Acá hay un texto de Eugen Gomringer que forma parte de una serie de textos que él llamaba constelaciones, porque justamente se trata de constelaciones de palabras, ¿no? Como vemos acá. Tenemos 4 palabras en una hoja. Arriba la palabra Wolke, que sería la nube. A la izquierda Land, que sería el paisaje o el campo. A la derecha Haus y abajo Wind. Haus, la casa, Wind, el viento. ¿No? Y acá tenemos todo reducido, no tenemos explicaciones, no tenemos gramática, no tenemos una narración lineal, sino que tenemos una constelación bastante compleja. Podemos pensar en
una constelación direccional, ¿no? De norte, sur, este, oeste. Vemos que la palabra casa es más grande, podría estar más adelante esa palabra, ¿no? Y todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de agarrar un diccionario, de agarrar eh, cualquier fuente que contenga palabras en alemán y podemos hacer constelaciones y podemos armar nuevos sentidos. Acá ponemos en relación, o Montgomery puso en relación esas cuatro palabras y entonces se arma un significado entre esas cuatro palabras solamente a base de que fueron puestos de cierta forma en una página. Y eso lo podemos hacer con cualquier otra palabra. Y esas otras palabras también adquirirán otro sentido y adquirirán una relación, ¿no? El texto sigue, acá la constelación cambió, encontramos el campo arriba, encontramos el viento a la derecha y de repente a la izquierda un pájaro en el medio y abajo See, un lago. ¿No? Tenemos todo un paisaje con palabras muy reducidas, palabras que de repente forman un campo, que forman un contexto. Y quiero invitar a cada una y cada uno a jugar con estos procedimientos, ¿no? Pueden, aquellos que sepan alemán, pueden agarrar sus palabras favoritas, palabras en las que estén pensando. Las personas que no hablan nada de alemán también pueden encontrar alguna fuente con palabras en alemán, agarrar las palabras, las pueden buscar el significado en diccionarios de alemán y castellano y pueden empezar a jugar, pueden recortar palabras y agruparlas en papel. ¿No? Las posibilidades son infinitas y se darán cuenta que ya habrán empezado a escribir en alemán. Esa forma de agrupar palabras, ¿no? Por ejemplo, en recortes, es una forma bastante con bastante tradición también. Uno de los ejemplos más tempranos es ese texto de nadie menos que Kurt Schwitters, uno de los exponentes del movimiento Dada, ¿no? Acá encontramos este collage de 1929. El texto se llama Tortalt. Y a diferencia de lo que hemos visto, o de lo que acabamos de ver de Eugen Gombrina, ¿no? Tortalt no es una palabra que, según yo y creo que todos los diccionarios alemanes sepan, esa palabra no forma parte del léxico alemán. Es una palabra formada, ¿no? Por Kurt Schwitters mediante la técnica del collage. Ese es otro procedimiento para empezar a escribir y aprovechar esas características lingüísticas. ¿No? Se puede hacer hincapié en ciertos fonemas, en sus secciones gráficas, separar lo que a cada uno y a cada una le parezca interesante, ¿no? Y se puede recortar de diarios, de cualquier texto, letras, palabras, se pueden mezclar y así se obtiene una obra tanto gráfica como sonora, porque obviamente se puede leer, ¿no? Termina justamente en der Graf, que eso sí son dos palabras alemanas, el conde o el duque, pero después las demás palabras podrían ser alemanas, den Dom, Mun,
Hesmen, ¿no? Alguien que no sabe alemán, le digo esas palabras y tranquilamente podrían serlo, pero no forman parte del léxico alemán. Entonces encontramos acá otra forma de escribir en un idioma sin al mismo tiempo estar escribiendo precisamente en ese idioma. Algo muy curioso, eh, pero muy interesante. Y haciendo esos ejercicios, siguiendo estas prácticas, nos adentramos, ¿no?, en el ADN del idioma. Repetimos sonidos, nos metemos con la gráfica, con los detalles gráficos, y es una forma bastante íntima también, diría, de empezar a conocer a un idioma. ¿Qué más encontramos en los procedimientos que podríamos llamar concretos? Eh, Antes de seguir con otros, no, les quería mostrar también el, eh, otra obra de collage por nadie menos que la premio Nobel de literatura Herta Müller, que Herta Müller hoy en día escribe poemas completos a base del collage de palabras, en este caso sí, palabras enteras, pero agrupados, juntados de forma más o menos arbitraria de material periodístico, ¿no? Eso también es un ejercicio eh, interesante y perfectamente válido para escribir textos. Es simple, bueno, es muy conocido también el procedimiento de los dadaístas, ¿no?, de cortar palabras, de meterlas en una bolsa y de sacar las palabras y de componer un texto de forma arbitraria. Ahí también podemos escribir en un idioma sin vergüenza y sin disponer, ¿no?, de todas las herramientas lingüísticas. Después de estos ejemplos más que nada gráficos, vamos a ver algunos ejemplos más sonoros. Podemos empezar con el mismo Kurt Schwitters que ya hemos, que ya hemos visto eh, el collage, y famosamente Schwitters es el autor de la Ursonate, ¿no?, que es considerado uno de los primeros textos de poesía sonora. Y acá, bueno, la Ursonate de Schwitters, acá vamos a... tenemos las primeras dos páginas. En la Ursonate de Schwitters podemos ver varios elementos, como habíamos dicho antes, ¿no?, que claramente nos hacen pensar en el idioma alemán, ¿no?, como bö, acá füms, ¿no?, encontramos esas vocales con los dos puntos, encontramos secuelas de letras, ¿no?, que podrían bien ser alemanas, ¿no?, como acá Rindzekete, B, que no son palabras en alemán, pero podrían serlo, ¿no? O sea, juegan con la matriz, con la materia, con lo material del idioma, ¿no? Rumpf,
que sí, puede ser una alargación, si uno se quiere, de la palabra Rumpf, duplicando algunas de las letras, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos un juego con el idioma en la famosa Ursonate, que a su vez probablemente tenga su comienzo, sacó su inspiración de un invento de Raoul Hausmann, ¿no? Que es esa composición de letras que también forman eh, una palabra o quizás varias palabras que no forman parte obviamente del léxico alemán, pero que usan algunas de sus características más notorias, ¿no? Como la Ö, la E, ¿no? Esas letras con los dos puntos, la W, ¿no? Mu, o sea, todos esos son elementos muy típicos, digamos, del idioma alemán y que acá se aprovechan de una manera distinta. Si hablamos de poesía sonora o de lo sonoro dentro de la poesía concreta, es imposible no mencionar a Ernst Jandl. Ernst Jandl, un austríaco, acá les puedo mostrar una data biográfica si quieren seguir investigando. Ernst Jandl, me voy a achicar un poquito. Ernst Jandl fue, ahí va. Bueno, Ernst Jandl es muy conocido por sus grabaciones, más que nada. Eh, Vamos a escuchar algunas. Y Ernst Jandl pronto, bueno, tiene una obra muy vasta, escribió textos bastante distintos, pero es más conocido por su trabajo con la sonoridad. Acá vemos un texto que es bastante conocido, que es uno de sus poemas más famosos, que se llama Chanson, ¿no? Nuevamente estamos entre idiomas, ¿no? Como el título, haciendo alusión a la tradición francesa, y observamos palabras de distintos idiomas. L'amour, obviamente, el amor en francés, die Tür, la puerta en alemán, the chair, que es la silla en inglés, y der Bauch, que es la panza en alemán. Esas palabras comparten ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, terminan en ur, ur, er, las primeras tres palabras, y así se arma o sea, también una constelación, pero sonora. Eh, ¿Qué más vemos? Vemos el mismo Yandel dice, ¿no? Que en la primera parte del poema estamos pensando por ahí en una lista de, de vocabulario, cuando aprendemos un idioma y anotamos palabras, sustantivos y sus respectivos artículos en listas, ¿no? Tenemos una lista de palabras sueltas que no necesariamente tendrían por qué tener que ver algo uno con la otra, pero luego eso va mutando, ¿no? Primero cambia el orden de las palabras, pero de repente cambian los artículos, vemos le tour, d'amour, der chair, de Bauch, eso también permuta, y después ya se descomponen los idiomas, se mezclan las letras y el francés adquiere características del
inglés, el inglés del francés, el alemán del inglés, etcétera, etcétera. Ahí nuevamente estamos entre idiomas y lo que nos hace reconocer algo de un idioma dentro de otro son sus partículas características eh, distintas. Vamos a escuchar ese chanson interpretado por Ernst Jandl. Chanson. L'amour die tue de chair de bauch. De chair die tue l'amour de bauch. De bauch die tue de chair l'amour. L'amour die tue de chair. Le tue d'amour de chair de bauch. Le chair de tue die bauch d'amour. Le bauch d'amour die chair de tue. L'amour die tue de chair. Am loer die duur tje der per dauch. Die der tje lauch am thuur per duur. Tje dauch am thuur per duur die leer. L'amour die tuur de chair. Bueno, espero que hayan disfrutado de la lectura de Yandel y ahí vemos que, bueno, tenemos esa posibilidad también con procedimientos bastante sencillos de crear una obra, ¿no? Podemos servirnos de listas de vocablos, de listas de palabras que armamos o que tal vez conservamos de la escuela, el colegio, la universidad y podemos empezar a mezclar distintos atributos de distintos idiomas y al mismo tiempo nos damos cuenta de estos atributos, vamos conociendo mejor el idioma. Bueno, después hay otros poemas de Yandel, acá vemos uno que es Tohu Vabohu, que también es bastante conocido, que es una palabra que en alemán existe, pero que es de otros idiomas, no es una palabra germana, y Ernst Jandl la desarma y recompone otras palabras a base de las letras de esa palabra, del sonido, arma una obra gráfica, como acá un triángulo, una especie de triángulo, reconocemos otras palabras, baba, tu baba, ¿no? O sea, podemos imaginar muchas otras palabras, podemos imaginar tener bastantes asociaciones distintas, ¿no? Acá tenemos palabras en alemán, tot, que sería muerto, tut, del verbo hacer, tat, que también puede ser el verbo al pasado, puede ser el hecho, puede ser un imperativo, hace, ¿no? O sea, algo que parece bastante simple, que parecen meros juegos, to, tu, ta, to, tu, pero que se vuelven bastante complejos y que adquieren su propia complejidad. Vamos a escuchar un poco esta obra también, el Tohu Vabohu de Ernst Jandl, para que vean el entramado complejo también entre lo sonoro, lo gráfico y todas las nuevas relaciones que se van produciendo. Tohu Vabohu. Hu, bo, hu, bo, hu, bo, otto, bo, otto, bo, oho, bo, o, baba, baba, to baba, to baba, tohu baba, tohu baba, tohu va baba, tohu va baba, tohu va bo baba, tohu va bo baba, tohu va bo hu baba, tohu va bo hu baba, tohu va bo baba, tohu va baba, tohu baba, to baba, baba. Oha, 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 uhu, oho, tot, tut, tat, tot, tu, tot, tu, tato, tu, totu, tato, tu, totu, tato, tu, totu, tato, tu, tut, 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 tot,
Hut ab, hut ab, hut ab. Oh, 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 abata, abata, abata. 16 Jahre. Bueno, eso fue el gran Ernst Jandl. Síganlo investigando, vale mucho la pena y es una muy buena inspiración también eh, para, para crear, para ver distintos modos de crear con métodos y con material muy sencillo, eh, textos bastante complejos. Otra forma de crear obras, en este caso visuales, sobre todo con material reducido, por ejemplo con una palabra sola, son los textos visuales, ¿no? que son muy emblemáticos también de la poesía concreta, como por ejemplo esta obra de Eugen Gomringer que se llama Fehler im System. Bueno, acá tenemos tres palabras, ¿no? Fehler im System, que es el error en el sistema. Aquí se las muestro. Ahí la tenemos. En esta obra podemos ver, perdón, ahí va, ¿no? Esa secuela de cuatro palabras, kein Fehler im System, y se va variando la ortografía, el orden de las letras dentro de las palabras, ¿no? Kein Fehler im System, kein Fehler im System, keine Fehler im System, etcétera, etcétera, lo cual obviamente son errores si uno quisiera. Entonces tenemos un texto muy sencillo, pero que tiene su propia poética, ¿no? Modificando levemente el orden y así produciendo errores que obviamente son los errores dentro del sistema. Entonces el texto que dice que no hay error dentro del sistema obviamente está lleno de errores y van permutando, lo cual a su vez crea un nuevo sistema, etcétera, etcétera. Después tenemos bueno, ese texto que es muy conocido también, ¿no? Que es el Apfel, la manzana, y claramente vemos una forma de manzana, un texto en forma de manzana que consiste solamente de la palabra manzana, salvo un pequeño detalle, la palabra Wurm, no sé si la ven, abajo a la derecha, que Wurm es el gusano. Entonces dentro de esa hermosa manzana hay un pequeño gusano en forma de la palabra gusano, ¿no? Nuevamente tenemos algo muy sencillo, una o digamos dos palabras que crean un objeto visual que tiene su gracia. O un poco distinto, otro texto de Gomringer, aquí, acá abajo, das schwarze Geheimnis ist hier, hier ist das schwarze Geheimnis, ¿no? El misterio negro está acá, acá está el misterio negro, pero lo que vemos en el medio es un espacio en blanco. Entonces, todos estos textos juegan con tensiones, con contradicciones, son textos performáticos en lo gráfico, y el sentido no se produce a través de estructuras, ¿no? de narrativas o de gramaticales muy complejas, sino que las complejidades de esos textos
parte de lógicas gráficas, de lógicas de alineamiento de las palabras, de las ortografías, etcétera, etcétera. O sea, procedimientos fácilmente repetibles por ustedes si quieren experimentar un poco con el idioma y crear sus propias obras. Bueno, antes de dejarla experimentar eh, con sus propios textos, con los aspectos distintos del idioma, del alemán, eh, quiero brindarles otra posible inspiración, otra forma de acercarse al idioma desconocido, al idioma ajeno, que es uno de mis géneros favoritos de textos, que son los diccionarios apócrifos. Eh, una curiosidad que existe en muchos idiomas. Eh, ya solo les presento algunos pocos, que son diccionarios que también juegan con el idioma eh, a través de lógicas distintas, porque obviamente siendo diccionarios de algún modo apócrifo, interesantes, eh, no siguen las reglas tradicionales de lo que son los diccionarios, evidentemente. Acá tenemos, por ejemplo, el abecedario médico Canton, del autor argentino Dario Canton, ¿no? Que hace lo siguiente: redefine palabras del ámbito médico, pero siguiendo el sonido de esas palabras. Así encontramos, por ejemplo, agripan, el del destierro, el fabricado en otros países, continentes o zonas, el elaborado donde uno vive. No son definiciones sorprendentes que siguen una lógica tal vez sonora, ¿no? De asociaciones que tuvo el autor. Tenemos algo similar en el famoso Diccionario del Diablo por Ambrose Bierce y traducido por nadie menos que Rodolfo Walsh. Y en ese diccionario también el autor, eh, y acá en la recreación del traductor, redefine las palabras según otras lógicas que no son solamente las semánticas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, aburrido, dícese del que habla cuando uno quiere que escuche. Academia, escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía. Escuela moderna donde se enseña el fútbol, ¿no? Que son observaciones sociales, y en este caso, por eso es el diccionario del diablo, comentarios muy ácidos, muchas veces muy divertidos. Y bueno, acá también tenemos una posibilidad de agarrar una palabra y de redefinirla. Otro es el diccionario, que inventa, también siguiendo lógicas sonoras y juntando palabras, armando palabras compuestas, neologismos, inventa animales y los redefine. Por ejemplo, la alardilla, que es una ardilla que hace alarde, o una ardilla con alas, o una combinación de las dos. El albatros, que es un albatros que tiene tos. La Alemania, que es una Alemania germana, ¿no? Véase anémana y germanos. La anémana es una anémona alemana. Y vamos a buscar los germanos, que son, ya lo habrán adivinado, gérmenes alemanes. Un resfrío provocado por gérmanos se distingue del resfrío común
porque el enfermo, en vez de estornudar con un achú, lo hace con un achtung o achtung, como sería acá. Entonces, ¿no? Ese el pequeño chiste también nos funciona entre los idiomas. Entonces también tienen esa posibilidad de armar palabras, inventar palabras, juntando dos palabras distintas por su sonido y en ese juego de palabras recrear algo. Y lo mismo funcionaría, por ejemplo, agarrando una palabra alemana y según su sonoridad que ustedes escuchen en castellano, darle una definición en español. Acá tengo otro ejemplo que también es complicado y funciona entre lenguas, ¿no? Porque existe un glosario del escritor francés Michel Léris, ¿no? Acá tenemos en francés las definiciones que Léris les atribuye a algunas palabras que también son definiciones poéticas, definiciones eh, nuevas que parten de una lógica sonora y asociativa. Amérique, Homérique, por ejemplo, Afrique, a Afre épique. Y tenemos la traducción de Felix Philipp Ingold, un escritor alemán, que de un lado traduce literalmente debajo del francés el significado francés, eh, pero arriba en la primera línea recrea una definición poética de cada palabra, pero según las sonoridades alemanas que le inspiran las palabras, como Afrika, Freak im Kaff, rafft den Frack, ¿no? Absurd, Brust mit Bart, mientras que en francés decía absurde, surapte, à déboussoler. Aspirin, sanieren durch Sparen, o en francés aspirin, aplénisseuse inestimable d'aspérité. Bueno, eso es otra inspiración, otra posible fuente de inspiración. Podemos armarnos listas de palabras. Acá tengo una pequeña lista de palabras en alemán, palabras compuestas, algunas son largas, palabras que creo yo pueden llegar a cumplir con las características que suelen atribuirse al alemán, ¿no? Acá vemos, vemos esas letras típicamente alemanas. Acá tenemos una palabra con una seguidilla, con una sucesión de consonantes que nos puede asustar. Creo que es la palabra alemana con más consonantes distintas, sin interrupción por una vocal. Angstschweiß, no parece al decirla, solamente son dos sílabas y tiene una sonoridad bastante suave. Angstschweiß. Y sin embargo tiene esas 8 consonantes una detrás de la otra y alguien que no está familiarizada con las particularidades sonoras del alemán mira esa palabra y empieza a tener justamente Angstschweiß, ¿no? Que sería el sudor del temor, del miedo. Tenemos palabras como Siebenbürgen, Eichhörnchen, Reliefpfeiler, Lesesessel, Streichholzschächtelchen, Tarnkappe, Zwetschgenkuchen, Geschäftsfreund, verwunderlich, Dammwild, Bücherwurm, Wurmstichig, Altlasten, Patronenhülse, Pleitegeier, 3 Käse hoch, Glasfaserkabel, Quittengelee, Weltraumrakete, Rekordhalterin, Gerstenmalz, Viktualienmarkt, Ohrfeigenkommando, Krummmacher, Unabkömmlichkeitsbescheinigung, zwielichtig, Knoblauchöl, Querulantentum. Esas palabras pueden ser utilizadas, si quieren, eh, para un diccionario apócrifo,
para una obra gráfica, para un collage de palabras, para cualquiera de los procedimientos que hemos visto hoy. Espero que se hayan divertido, espero que se animen a probar, a jugar, a experimentar entre los idiomas, entre las lenguas. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Muy bien. Y vamos a seguir, eso fue un primer paso para acercarnos a lo más básico primero de los idiomas, en este caso el alemán, y la próxima semana vamos a ir algunos pasos más allá y vamos a descubrir nuevas dimensiones del lenguaje y nuevos procedimientos para seguir escribiendo. Muchas gracias. Buenas tardes.